Muy buenas tardes a todos ustedes. Es un placer saludarlos hoy, el 5 de junio del 2025, aquí en los espacios de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, agradeciendo a todos ustedes su acompañamiento hoy. Ya hoy es jueves y ya pues estamos avanzando en nuestros contenidos teóricos. Aquí pues nuestros futuros neuroeducadores, que son parte de la Corte 2025 aniversario, por cierto, de SILATAM. Así que bueno, vamos a tener los próximos neuroeducadores y ya el próximo miércoles estaremos finalizando nuestra formación y ya pues estaremos egresando esta Corte de futuros neuroeducadores. Me siento muy orgullosa de ustedes, ya que están en información y en sensibilización. Vamos entonces a mostrar nuestra biblioteca virtual. Hoy estaríamos iniciando ya nuestro módulo número 4, ¿verdad? Sin embargo, como es norma a nivel de neuroeducación, es importante siempre enlazar los conocimientos adquiridos anteriormente, que es el repaso sistemático. Vamos a ver hasta el día de ayer cuáles fueron los temas que abordamos y qué reflexiones obtuvimos. Vamos a ver si se acuerdan. Muy bien, Yanine. Pero ¿cuáles mitos, Yanine? ¿Cuáles mitos? ¿Los mitos de quién? ¿Relacionado con qué? A ver, que no les dé flojera el dedito. Yanine? ¿De qué hablamos? Yanine dijo de mitos, pero no nos dijo de cuáles. ¿Alguien quiere recordar de qué hablamos ayer? Y nos dé al menos dos o tres highlights o pensamientos luminosos que obtuvimos ayer de nuestra clase. Bueno, vamos a darle la oportunidad a Catalina. Hola Catalina, vamos a activarte el audio. Buenas tardes, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Hola Bueno, Katia, cuéntame, ¿qué hicimos ayer? bueno, vimos, si no estoy mal, 3 videos hablando sobre los neuromitos. Vimos que de los 3 neuromitos está el del 10% de la potencia del cerebro. Encontramos también la estimulación y la sobreestimulación y también vimos sobre la clase magistral. Además de eso, pues yo destaco mucho el de la doctora, si no estoy mal, Ana, así, el mismo, que dice que pues en realidad nos enseña que si no podemos predecir el futuro, tenemos que crearlo. Así del mismo modo, nos muestra que la clase magistral podemos explotarla de una manera creativa, donde pues entendamos la singularidad cerebral y el neurogénesis. Qué bien, excelente. Eso fueron lo que te le quedó a Catalina, muy bien. Ujú. Ya hicimos este repaso con ella. Vamos a ver a eh, Yanine Cedeño, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a activar el audio. Yanine, tienes el audio. Ok. Doctora, buenas noches con todos. Bueno, sí, Listo. puse solo mitos, eran neuromitos. Lamento mucho por escribir a la carrera. Yo digo, de pronto me van a dar un libro. Me quedé apenada porque no soy tan rápida para escribir por lo de ayer. Ok, de los neuromitos, no quiero redundar en lo que dijo la compañera anterior, pero también la intervención de uno de los ponentes también, un argentino, no recuerdo bien el nombre, pero me Hernán gustó Aldaz. sí, que era un poco medio singular su apellido. Me gustó mucho que el cuerpo, este principio, el cuerpo aprende moviéndose.
El cuerpo aprende moviéndose. Entonces, eso se une mucho a aquello que usted nos ha enseñado en estos días. De pronto que todo está entrelazado. Entonces, todas las exponencias que usted está poniendo con lo que dice está muy ligado a que de pronto se colocan en las primeras horas materias muy importantes cuando a veces los chicos están medio dormidos y en verdad necesitamos activarlos, necesitamos enchufarlos bien, aprender a conectar con ellos para que también ellos se conecten con lo que están aprendiendo. Entonces, el principio de el cuerpo aprende moviéndose es un principio tan bueno. Y yo recuerdo hace muchos años en mi tesis, recuerdo a Regina Katz, es autora de un libro de psicomotricidad que dice que todo aquello que se aprende por medio del cuerpo nunca se olvida. Eso siempre lo recuerdo, ¿no? Eso me hizo acordar y bueno, tiene su sustento. Entonces, estos principios yo puedo recordarlo con mucha claridad. Y aprovecho la oportunidad, doctora, ¿me puede aclarar un poco acerca de las clases magistrales? ¿Qué significa? No sé si estoy intuyendo bien. ¿Qué significa aquello? Es Gracias. que las clases magistrales es cuando tenemos un expositor el cual tiene una comprobada experiencia frente al auditorio, pero es esta actividad de masterclass o clase magistral no permite la interacción con el otro. No es aquella persona en la masterclass que va a hacer preguntas, que va a empezar a construir el conocimiento, sino que él o ella tiene que tener una característica de mantener la atención, que no es fácil, porque a mí me ha tocado dar masterclass y uno tiene que estar muy pendiente de si la gente está durmiendo, si te bostezan, si no te están prestando atención, porque el escenario es tuyo. Vemos, por ejemplo, estas masterclass donde presento las conferencias, pero el público está allí, pero tú no intercambias con el público casi. Entonces, la masterclass es una estrategia en la cual no hay una bidireccionalidad con el interlocutor, pero esta persona de la masterclass tiene que tener unas habilidades para que la persona mantenga la atención, la concentración y se gane siempre la atención de la persona, el tiempo de la masterclass. Entonces, ahí tiene que haber muchísima empatía, tiene que tener mucha química con el público, saber ganarse el carisma del público también. Esa es la magia. Muy bien. Y Mercedes, hola Mercedes, cuéntame qué aprendimos ayer o qué aprendiste tú en particular. Buenas noches. Aló. Bienvenida Merce, te Buenas escuchamos. noches. Te escucho Merce, te escucho. Buenas noches, profesora. Ayer estuvimos hablando de la neuroeducación, es cómo funciona el cerebro para aplicarlo a la educación, ¿verdad? Los neuromitos, que es creer, como dijo la compañera, que el cerebro solo se utiliza el 10% de su potencial. Y bueno, aprendimos que no, que el cerebro lo utilizamos al 100%. También la creencia del hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho, factor importante que también nos mencionó la ponencia creo que Gladys, ¿no? Que es la familia, que es muy importante, ¿verdad? En este aprendizaje. Y que también es importante el tiempo, que no es importante el tiempo prolongado, sino la calidad del mismo, que nos enseña que no es tener a un niño o a un adolescente todo el día en clases y clases, sino que se necesita es la calidad, sea menor tiempo, pero la calidad es mucho más eficiente. La sobreestimulación también nos hablaba que era una causa de que a los niños los bloquea, ¿verdad? Y también me llamó la atención que cada cerebro es único, o sea, que cada niño es único. Entonces, eso fue una de las cosas. También importante lo que habló la ponencia que hizo la profesora, que fue predecir el futuro, y dice que no se puede, pero sí se puede crear
las oportunidades, ¿verdad? Habló también de la resiliencia, ¿verdad? Y una de las cosas que también puntualizó y que es muy bueno tomarlo como ejemplo y es saber decir que no muchas veces, que se puede permitir que el otro te diga que no, ¿verdad? Eso fue lo que más, y la compasión, composición que se aprende por modelaje. Fueron de las cosas de los ponentes. Y bueno, el último, el penúltimo, que fue me llamó bastante la atención y fue bastante emotivo cómo el profesor entró con la cabeza en la mano y da a indicar que el cuerpo es parte fundamental en la enseñanza. Y bueno, eso me trajo a colisión de que cuando los niños de verdad que están en preescolar, las canciones que se le colocan para que ellos utilicen el cuerpo en el aprendizaje, pero como que todo queda ahí en preescolar, en las otras etapas, entonces no se toma en cuenta el cuerpo cuando esto es tan importante para el aprendizaje. Eso fue, bueno, parte de lo que me quedó en el día de ayer de la clase. Gracias, profesora, por... Bastante, Mercedes, te quedó bastante. Qué bueno. Gracias. Bueno, fíjense lo importante de lo que es el repaso, ¿no? No he tenido que estarle corrigiendo a nadie lo que está diciendo, porque una de las técnicas del repaso, que solo vamos a ver en el módulo número 5, es poder observar si el estudiante sabe que sabe cuando habla y expresa un conocimiento. Y cuando observamos que sabe lo que está diciendo, tenemos que estar muy al pendiente si lo que sabe tiene dudas o tiene vacíos o tiene una mala interpretación. Y hasta ahorita, aquí todo el mundo que ha participado sabe que sabe. Está muy bien. Eugenia, ¿cómo estás? Vamos a activarte el audio, Eugenia. Eugenia Soler. Ya estamos enviando la solicitud para que te puedas activar el audio. Si no lo activas, lo dejamos para otro momento. A la 1, a las 2, para otro momento será. Ok, Linda Margarita, te escuchamos. Por favor, activas el audio. Buenas noches a todos. Buenas Bueno, yo noches. les hablo desde Cartagena, Colombia. Bueno, ayer la clase me pareció demasiado enriquecedora, emocionante. Con respecto a los neuromitos, hubo uno que me llamó bastante la atención en particular, sobre que el cerebro es distinto según el género, que es un mito totalmente falso. Pues eh, me hizo recordar un caso en particular, pues mis hijos juegan ajedrez. Yo tengo 3 varones. Entonces, según una maestra, no sé basado en qué, ella manifiesta que las niñas son más aplicadas y mejores jugando ajedrez que los varones. Entonces, ya tengo la certeza que es un mito falso, ¿cierto? Y ya tengo bases, pues, para debatir ese tema con esta maestra. Entonces, fue algo que me marcó y me llamó bastante la atención. Pues, como dice usted, que desde el punto de vista educativo, no existe un límite de aprendizaje, independientemente del género, ya sea niña o sea niño. Entonces, eso me llamó bastante la atención. Linda, ¿de qué depende que la niña o la mujer demuestre mayor compromiso de aprendizaje? Pues de sus capacidades. Todos tenemos las mismas capacidades, pero recuerda que de lo que depende es el contexto y la motivación. Así es, totalmente. Probablemente esta maestra ha observado más motivación e interés en las niñas que en el varón, Puede ser, pero no porque tengan mayor capacidad una y la otra. así es. Sin embargo, nosotras como mujeres tenemos mayor capacidad, ¿lo sabías? No.
Bueno, pues independientemente de todo, mis hijos son buenísimos. Ellos han sido Son todos buenos, campeones. pero ¿quién trabaja más? Nosotras. Ahí está. Eres ama de casa, tienes que atender a tus 3 varones, tienes que mantener su ropa y su comida, estar pendiente del cole y de las tareas. Así es. Te perdonan los hombres. Tú le Sí, dices a un hombre un día que si o que haga el trabajo que tú haces todos los días y tu casa colapsa en menos de 1 hora. Se te quema el agua. así es. Porque es que nosotras tenemos, podemos hacer varias cosas a la vez. Ellos no. Esa Digamos es que el la- cerebro no es multitasking. El cerebro, eso es otro mito. No es que podemos hacer varias cosas a la vez. Nosotros no hacemos varias cosas a la vez. Nosotros nos organizamos para poder hacer todas las actividades en menos de 24 horas. Tiene razón. Totalmente. Porque si haces todo, lavas y haces el arroz y limpias, se te quema el arroz, no limpias bien. Entonces no Así es es. solo eso de multitasking, eso es falso. No somos multifuncionales. El cerebro no funciona así. Eso es falso. Eso es un mito. Pero la mujer ha tenido que milenariamente organizar su tiempo para poder optimizarlo, porque eso es mentira que yo pueda hacer varias cosas a la vez, porque el cerebro pierde atención y concentración, pero sí llevamos una capacidad de organización que el varón, lamentándolo mucho por sistema de crianza, por un patrón de crianza, no tiene. Total. Pero si la crianza fuera otra, tuviese la misma capacidad de organizarse. Bueno, ese fue También un lo ves mito. en las horas trabajadas y el sueldo que recibes. Tú trabajas más horas en el trabajo que el sueldo que tú recibes. Y el hombre gana igual que tú y trabaja las Menos. horas que tiene que trabajar. Tú Así trabajas es. más. Ahí está, ¿viste? Entonces no es por inteligencia, sino por patrones, motivación y el contexto. De eso depende. Eso fue un mito que me llamó bastante la atención el día de ayer. Muchas Pero los gracias. hombres tienen Buenas mucha noches. capacidad. Así es. Gracias, Linda. No, los hombres tienen mucha capacidad. Pero un hombre que, por ejemplo, desde el hogar tiene un patrón de crianza donde él tiene conciencia de roles equitativos en el hogar, se sabe manejar. ¿Cuántos hombres, cuántas madres no dicen que su hijo se prepara su desayuno, su almuerzo, su lonche y se lo lleva al trabajo? Y que su hijo, pues, para evitar que su mamá esté preocupada por su ropa, él mismo se ocupa de su ropa, pero eso no es en todas las casas, no es en todos los hogares. Por eso tiene que ver en los patrones de crianza y las mujeres tenemos responsabilidad en eso. Hay muchas mujeres que tienen una visión androcéntrica y machista con respecto al rol del hombre y la mujer en el hogar. Colocan a la niña, a la mujer, como responsable de lo que hace el varón y el varón, bueno, como él trabaja y como él estudia, entonces no se le molesta. No, eso no es así. Ellos no tienen que tener privilegios más que nosotros. Tenemos que tener las mismas responsabilidades. Ellos no están en la casa para ayudar. Ellos están en la casa para hacer y cumplir los roles que tienen que cumplir. Eso genera una capacidad en el cerebro distinta, muy distinta. Ahorita pues las mujeres como son cabezas de hogar, son más independientes, tienen que mantener a sus hijos porque el hombre no está, la mujer tiene la capacidad de resolver. No todas las mujeres se van a poner a llorar porque se le rompe un tubo. No todas las mujeres lloran porque hay un neumático que quedó sin aire. Ella ve, en general las mujeres resuelven. ¿Por qué? Por el mismo sistema sociocultural y cómo fueron criadas. Entonces, por eso depende de nuestros valores y de los patrones de crianza. Pero no es que hable mal de los hombres, sino que son los sistemas de crianza. Mas, sin embargo, las capacidades son iguales. No por ser varón, él va a ser más inteligente que yo. Vivo puede ser, pero más inteligente. Podemos ser igual de inteligentes, igual de capaces. Situación que eso no estaba planteado. Hace unos 30 años atrás, se decía algunos científicos que las mujeres no eran tan capaces como los hombres.
Por eso usted se explica que en algunas carreras universitarias las mujeres no estaban allí. Las ingenierías, la química, la física, que son las ciencias duras, en las carreras médicas. ¿Dónde ha visto usted? O sea, está aceptado socialmente que el ginecólogo a un hombre. Ah, pero si es una urologa, entonces no, porque es mujer. Ahí está. Entonces eso es bueno. A mí me gusta siempre revisar y reflexionar sin buscar polémica, sino a ver, vamos a ver equidad y igualdad. ¿Dónde hay equidad e igualdad? ¿Dónde está el límite de la igualdad y la equidad? En las escuelas, en las universidades y en las partes laborales. ¿Dónde está? Eso es bueno también analizar. Muy bien. Entonces, ¿qué nos toca hoy? Bueno, nos toca hoy comenzar con nuestro módulo número 4, que tiene que ver con las capacidades cerebrales y con los procesos de motivación. Atención, concentración, que lo vamos a ir observando módulo 4, módulo 5, para ir analizando, porque estamos analizando todas las capacidades cerebrales por dos. Pero antes hay una actividad que yo los quiero invitar, que se llama retos. Ya vamos a colocar el reto de hoy. Hoy van a trabajar y van a buscar el reto. Todos tienen que trabajar. Bueno, todo el que quiera participar, claro está. Ahí está. Vamos a compartir la pantalla y ya vamos a explicar lo que vamos a hacer. Ahí está. Nuestra unidad va a comenzar con desafíos. Hoy tenemos varios desafíos y hay que pensar mucho. Les leo. De acuerdo a los módulos ya desarrollados, quiere decir que ya tuvimos que haber pasado por la neurodidáctica y los neuromitos, te invitamos a desarrollar el siguiente desafío, que corresponde a una actividad formativa que nos permitirá obtener información relevante respecto de la reconstrucción que usted está desarrollando en torno a la interpretación del proceso enseñanza y aprendizaje a la luz de los elementos que aporta la neurociencia. Los resultados que se obtengan de este ejercicio que vamos a hacer a continuación deben ser analizados a nivel grupal. Por lo tanto, mis estimados y futuros neuroeducadores y neuroeducadoras, hoy vamos a hacer una actividad ejemplo del trabajo colaborativo, porque son ustedes quienes van a trabajar y luego como participantes del diplomado nos van a dar su reflexión. Esta reflexión nos va a permitir una contribución importante porque el aprendizaje no va a ser individual, va a ser colectivo, que es lo que se desea. Vamos a suponer, y aquí viene el reto, suponiendo que usted tiene la posibilidad, óigalo bien, suponiendo que usted tiene la posibilidad de determinar los lineamientos pedagógicos que se implementarán en los próximos 4 años en la institución educativa donde usted se desempeña, se le solicita, vale el ejemplo hipotético, jerarquizar una serie de temas
asociados a la gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. Fíjese el reto. Usted tiene el reto y la responsabilidad de hacer cambios en los próximos 4 años para determinar los lineamientos pedagógicos para la gestión del proceso de enseñanza y aprendizaje. Más sin embargo, estos lineamientos pedagógicos tienen que poner en el centro los aportes de la neurodidáctica, por lo que se requiere que usted defina cuáles serán los aspectos prioritarios a considerar. Y para ello les voy a ofrecer una serie de ítems o alternativas con el objetivo de hacer de la escuela en el cual usted se desempeña, hipotéticamente, un lugar donde efectivamente se enseñe y se aprenda de acuerdo a las características y necesidades de los estudiantes de hoy, pero colocando como centro los aportes de la neurodidáctica. Para complementar esta tarea, vamos a analizar una situación propuesta y donde se va a organizar por jerarquía 4 ideas. Jerarquía, prioridad. Es decir, usted debe determinar 4 líneas de trabajo, porque usted le están diciendo que usted tiene la oportunidad de decidir líneas de trabajo que se van a trabajar en el escuela. Por lo tanto, cada línea de trabajo corresponde a un número, siendo la número 1 aquella que es la más importante, la de prioridad. Por lo tanto, la 4 es la menos prioritaria. Recuerde que las propuestas no deben repetirse en la misma prioridad. Vamos a ver. ¿Estamos atentos? Atención. Observe. Aquí tenemos 4 lineamientos. Ninguno está en orden de prioridad. 4 lineamientos, de los cuales usted va a leer detenidamente. Le voy a dar el tiempo. Recuerden que al estudiante hay que darle tiempo para pensar y reflexionar, para seleccionar cuál de estos estrategias o lineamientos usted le va a dar prioridad de acuerdo a la numeración, siendo 1 la más alta prioridad y el número 4 siendo la de menos prioridad. Vamos a leer los lineamientos. Recuerde que no tienen prioridad. Fueron colocados de manera desordenada, pero con una estructura. Le coloqué A, B, C y D para que sea mucho más fácil el poder hacer su respuesta. La A, estrategias didácticas que promueven la construcción de un nuevo conocimiento, considerando la utilidad de los aprendizajes y su posibilidad de transferirlo a nuevas situaciones. Lineamiento. Segundo lineamiento, no tiene prioridad. Incorporar herramientas que permitan promover y fortalecer la motivación y la memoria como elementos clave para facilitar el aprendizaje. C. Recuerde que no hay prioridad aquí. Instaurar una cultura donde el error sea estrategia sistemática y recurrente para promover aprendizaje. Y finalmente, la D, que es el cuarto lineamiento, incluir el trabajo con las emociones como facilitadoras del aprendizaje, por cuanto inciden en la estimulación de la actividad cerebral y en la generación de conexiones sinápticas. Lo que vamos a hacer ahora es leer ordenadamente y vamos a darle prioridad. Recuerden que gracias a Liliana, hoy tenemos 2 retos. Este reto de lineamientos de prioridad para una gestión educativa y vamos a leer la conversación conmigo misma en el futuro. Gracias, Lili. Claro que sí, lo vamos a hacer. Vamos a comenzar con las actividades prácticas en el primer momento. Les recordamos que ya tenemos prácticamente unos 45 minutos de haber comenzado nuestras actividades y las respuestas que tenemos que ver en el chat son las de la interacción académica. Ya los saludos fueron en la primera hora. Hay una normativa, vamos a respetar. Ok, vamos a darle el tiempo, tenemos unos 5 minutos
para que puedan pensar en estas estrategias, en estos lineamientos, y usted le debe colocar la prioridad. Muy bien, allá. Bien. Ok, como ya tenemos las personas que colocaron la respuesta de sus retos, ahora viene el que usted nos explique, por supuesto el que quiera participar, nos explique por qué hizo esa selección. Recuerde que para participar, nada más tiene que levantar su manito virtual para que le activemos el audio y entonces empezamos el trabajo colaborativo para que el aprendizaje sea colectivo, para empezar a escuchar el porqué de su reflexión. Yo siempre he pensado que este tipo de reto no es para decir quién está bien o quién está mal, porque si colocaron prioridades es porque la persona lo pensó desde su propio contexto y tomando las necesidades de su estudiante. Por eso podemos ver respuestas diversas. Así que, pero lo que tiene que defender es su opinión, que tiene que defender su propuesta. ¿Estamos listos? Veamos. ¿Quién es la primera persona que va a iniciar con el reto de explicar su propuesta? Muy bien, Yanine, te escuchamos. Muy bien, doctora. Bueno, primero quiero... a ver. ¿Sí me escucha, doctora? Sí. Ya, listo. Primero Voy quiero... a compartir el material. Ya, perfecto. Bueno, disculpe si hay ruidos externos. Pasa que está jugando Ecuador y hay mucha bulla en mi comunidad. Sí. Disculpando por eso. Bueno, considero que
He puesto yo la C como 1. Me parece que es prioridad, porque yo creo que viviendo décadas en errores, esto es una situación cultural. Primero tenemos que trabajar, pienso, en un cambio de nuestra cultura, ¿no? De nuestro modus vivendi, podremos decir, como docente, donde tenemos que de pronto desaprender algunas estrategias que ya han quedado obsoletas con los nuevos aportes que nos da la neuroeducación. Entonces yo considero que la C debería estar en prioridad, número 1. Número 2, la D. La D porque las emociones son tan importantes. Cuando usted nos ha explicado, y aún en las ponencias, por ejemplo, de Francisco Mora, que dice que las emociones son el pegamento del aprendizaje, entonces hay que emocionarse para enseñar. Usted también dice que la inteligencia, el desempeño académico de cualquier estudiante tiene que ver mucho con su contexto y también con su motivación. Entonces yo considero que esa está en segundo lugar. En tercer lugar, puse la B, las herramientas que permiten promover y fortalecer la motivación y la memoria. Entonces ahí ya viene de cambiar nuestras herramientas. Y por último, puse como cuarta la A, porque siempre se habla de estrategias didácticas, ¿no? Y yo creo que primero vamos por orden, es la cultura, es cambiar el sistema como tal, luego cambiar mi manera de pensar y luego ir, como decir, de lo general a lo particular. Y finalmente ya terminaría cambiando la didáctica, en consecuencia de priorizar primero mi manera de pensar. Excelente, me gustó tu reflexión y estás justificando tal cual lo que has aprendido en clase. Te felicito, Yanine. Me gusta mucho cómo tiene Yanine ese cerebro, cómo piensa. Mercedes, cuéntame de tu opción. Aló. Aló. Te escuchamos, Mercedes, te escuchamos. Ya va, que tengo un problemita aquí con esto. Ay, Dios mío. Ya va, profesora, dame un chancecito aquí. Que me salga aquí, ya le digo mis opciones. Ok, yo puse primero la D, la de incluir el trabajo con las emociones como facilitadora del aprendizaje, puesto que estoy de acuerdo con que un niño o un adolescente, un adulto debe tener una motivación, ¿verdad? Para tener mejor desarrollo en el aprendizaje. Luego puse la B, que es incorporar herramientas que permitan promover y fortalecer la motivación y la memoria como elemento clave para facilitar el aprendizaje. Yo digo que primero debe ir la emoción y luego la motivación. Luego coloqué la C, que es instaurar una cultura donde el error sea una estrategia sistemática y recurrente para promover aprendizaje. Y por último, la A, que es la estrategia didáctica que promueva la construcción de un nuevo conocimiento, considerando la unidad de los aprendizajes y su posibilidad de transferirlo a nuevas situaciones. Por esas razones fue que mis respuestas fueron así, D, B, C y A. Muy bien. Excelente, Mercedes. Creo que tomaste mucho tu contexto, las propias necesidades de lo que has visto en tu escuela. Interesante. Bueno, vamos a ver la próxima persona con la que vamos a socializar conocimiento, Juan. Hola, Juan, te activamos el audio, por favor, para que puedas participar con nosotros. Juan Méndez. ¿Aló? ¿Escuchamos? ¿Sí? Ok. ¿Me escuchas? Sí. ¿Aló? ¿Me escuchas? Ya me voy a colocar el audífono para escuchar todo. Ok. Bueno, mi opción fue B, C,
B, C, A, B. Ok, el por qué tomé como opción D, C, A, B. Y lo tomo desde el contexto de mi escuela, pues, de mi colegio. Eh, Empezando porque incluir el trabajo con las emociones como facilitadores del aprendizaje es, ya lo dijimos desde el primer momento, importantísimo. Como docentes tenemos que saber cómo están nuestros estudiantes, qué motivan a nuestros estudiantes, qué factores perturban esa emotividad o qué factores son positivos, qué los emociona, qué les interesa. Por lo tanto, para mí el punto de las emociones es primordial. Luego, a partir de allí, tomaría como referencia mi punto C, instaurar una cultura donde el error sea una estrategia sistemática y recurrente para promover el aprendizaje. Va muy ligado a la parte de la motivación, porque generalmente los muchachos no participan o sencillamente no hablan, bueno, si no participan por el temor a equivocarse, a errar, a que los demás se burlen o hasta a veces el mismo docente tiene ese error de por lo menos denigrar por no saber o porque se le olvidó o X. Para mí, los muchachos deben saber que aunque se equivoquen, vamos a sacarle el lado positivo y ese error no sea para enmarcarte, para encasillarte, para decirte, mira, no puedes. Al contrario, sacar la parte positiva y demostrarle que errar es de humanos y que para eso estamos aquí. Si tuviésemos si aprendiéramos todo o nos supiéramos todo, pues no existiera la educación, no existiera el colegio ni tampoco estuvieran estudiando. Luego tomaría la A porque las estrategias didácticas deben hacerse en función de lo que hablamos anteriormente, porque se van a relacionar con las emociones, se va a relacionar, estas estrategias van a ir relacionadas con esto. Por último, tomaría las herramientas. Estas herramientas que van a permitir de cierta forma promover y fortalecer la motivación, porque la herramienta, en el caso de la estrategia didáctica y las herramientas, puedo cambiarlas en función a las necesidades y a las emociones de mis alumnos. ¿Y por qué no de un alumno en particular? Esa sería entonces mi orden en cuanto a prioridad. Excelente, Juan. Me gustó mucho tu reflexión porque fíjate que comenzaste justificando tus decisiones a partir de tu contexto, tomando en cuenta de tus estudiantes. Y son lineamientos que tú vas a tomar en cuenta para un periodo de tiempo, que son para 4 años. Esto te puede servir en tu escuela. Yo espero que lo tomes para tus decisiones también dentro de tu aula. Excelente, Juan. Gracias por participar. Vamos a darle la oportunidad a José Gerardo. Por aquí ya vi a Egmar. José Gerardo, estamos enviando la solicitud para que puedas activar tu audio. Ok. Egmar, adelante, porque José Gerardo se desconectó. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Egmar, te escuchamos. Gracias por la oportunidad. Bueno, yo tomaría la opción A y B como 1 y 2. ¿Por qué? Porque estas opciones me están hablando de innovar, ¿verdad? Construir, promover algo novedoso en cuanto al conocimiento. Y es de lo que se tratan las neurociencias. Cambiar ciertos paradigmas, cambiar todos esos mitos que teníamos anteriormente en la vieja escuela y crear nuevas estrategias para un nuevo conocimiento. Luego tomaría la opción D, que es la parte colaborativa, el trabajo en equipo, trabajo individual, trabajar de manera endógena, de adentro hacia afuera, desde nuestras emociones, comprendiendo cómo funcionan nuestras emociones, nuestras reacciones ante todas las situaciones que se nos puedan presentar y ante nuestro entorno, el entorno en el que se esté trabajando, ¿ok? Y luego, finalmente,
instaurar la cultura donde el error sea una estrategia sistemática, aprender de los errores, porque de los errores se aprende y se corrigen y nos podemos volver a equivocar incluso, pero ya con la conciencia de que estamos errando y podemos hacerlo de otra manera, de otra forma, para mejorar lo que se quiere. Y esa sería mi orden de prioridades para los lineamientos que usted está proponiendo allí, doctora. Muchas gracias. Bien, excelente. Bueno, ¿qué les pareció la actividad? Espero que lo hayan tomado alguno de las recomendaciones de lo que es esta propuesta, ¿no? Entonces, qué bueno que cada quien ha tenido una forma muy interesante de hacer sus elecciones. Aquí dice Mariela, ¿cómo participo? Mariela, tienes que levantar la mano. Mira, así, la manito virtual lo tienes en los emoticones de la pantalla para que se te pueda activar. Oriersi dice, yo quiero participar. Bueno, Oriersi, tienen que levantar la manito virtual para que yo las pueda detectar en la pantalla porque yo tengo 6 páginas. O sea, yo tengo 6 pantallas de personas. Entonces me es más fácil si lo pueden levantar la mano, por favor. Si no levantan la mano ahorita, pues nada. No vi nadie levantando la mano. Oriersi, en tu pantalla tienes una serie de iconos. El audio, el video, el chat y un icono que se llama reaccionar. Le das clic a reaccionar y le colocas a cualquier emoticón, sea levantar la mano, cualquier reacción que tú quieras colocar, así yo te veo en la pantalla. Es así. Muy bien. Vamos a ver, Marielba, vamos a escucharte, Marielba. Ya te envié una solicitud que tienes que aceptar para activar el micrófono. Ya, listo. Listo, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí. Hola, ¿qué tal? De Venezuela, Marielba. Hola, Marielba, bienvenida. Te escuchamos. Gracias. Bueno, mis opciones es la D, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Estamos hablando de las emociones, todo parte a partir de las emociones y del estado de ánimo del estudiante, ¿cierto? Entonces, bueno, por eso, tomando en cuenta sus emociones para que su aprendizaje sea un poco más productivo y satisfactorio para él. La B, porque bueno, como maestro, los ayudamos a fortalecer sus habilidades y fortalezas, ¿verdad? Tomando en cuenta la motivación que ellos tengan para realizar diferentes actividades que se presenten de acuerdo a las áreas. Bueno, no la decía, me puedes, disculpa que no me acuerdo ahorita, no me llega, la anoté aquí. Ya te la voy a colocar. Ajá, bueno, y de último tomé la opción C, porque bueno, ciertamente todo, cuando uno está en ese proceso de enseñanza, todo es un ensayo y error, y todos los días uno aprende, ¿cierto? Ajá, a ver, la D. Que permitan promover. Bueno, porque a través de la motivación o de la memoria, no, bueno, ahí perdí la idea, no, de verdad. ¿Me escuchan? Sí, bueno, pero deja las propuestas que tú consideres. La D, como te dije, lo dije de las emociones y los estados de ánimo del estudiante. La B, la A y la C. Ok, muy bien. Gracias, Marielba. Un Bye, abrazo gracias. para ti.
Muy bien, excelente. Bueno, vamos a darle la oportunidad a Rosa María. Hola, Rosa. Ahí está. Ahí, Rosa, te escuchamos. al- Ok. Rosa, por favor, vamos a enviarte nuevamente la activación del audio. Si no logramos contactarnos contigo, pues ya, será ya. para otro momento. Ya. A Rosa, te Ángel. escuchamos. Rosa, te estamos escuchando para otro momento. José Gerardo, adelante. José Gerardo, te estamos enviando la solicitud de audio para que lo puedas activar. Buenas noches. Buenas noches, José, te escuchamos. Jorge Gerardo Acevedo. Jorge Gerardo. Buenas noches. Jorge. Desde Venezuela. Buenas noches. ¿Cómo está, profesora? Buenas noches, Gerardo. Bueno, ok. Mis prioridades fueron definidas de la siguiente manera. Por cuanto al iniciar la clase, hacemos un bosquejo de cómo están las emociones con respecto a la información que se va a dar en la clase respectiva, ¿no? Y la emoción, como lo dice el profesor Mora, es la fase inicial y más importante de que active al estudiante a participar de una manera eficiente y efectiva. Como como segunda prioridad puse el punto B, que dice incorporar herramientas. Una vez que uno conozca las emociones, implementa las herramientas con las cuales uno va a desenvolverse dentro de la clase. Y como prioridad número 3, la número C, incorporar la cultura del error, o sea que en la medida en que uno va avanzando, desempeñándose dentro de la clase, va definiendo, habrá participación de los estudiantes y vamos definiendo si ocurren errores o fallas y tomamos acciones para irlas corrigiendo e implementar de manera de que ellos puedan entender que los errores se pueden corregir y no definiríamos error como tal, sino simplemente un aprendizaje adicional de que puedes corregir. Y como cuarta prioridad tomé la parte A. Una vez que uno haya definido la parte de las emociones, la B, que son las herramientas que implementé, y como sé la parte de los errores, se establecen las estrategias didácticas de manera de desenvolverse en todo el periodo de actividades. Eso es todo. Muy bien, gracias, Jorge. No, más o menos, no, esa es la decisión que tú tomaste. Recuerda que estamos en un caso hipotético. Te dejaron la responsabilidad de tomar decisiones en cuanto a lineamientos pedagógicos durante los próximos 4 años. Allí están tus decisiones. Correcto. Muy bien, excelente, Jorge. Vamos a escuchar a Catalina. Hola, Catalina, escucho tu selección de tu toma de decisiones. Hola, Doc, buenas noches. Bueno, yo pienso que lo más importante en prioridades es la C y la D, en prioridad 1 y 2. ¿Por qué? Porque por lo general vemos hoy en día a nuestros estudiantes que tienen miedo al fracaso. Y pues en realidad tenemos que mostrar que en realidad el aprendizaje no hay fracasos, hay experiencias. Entonces es necesario implementar esto, romper estigmas de calificar a una persona que sí sabe con otra que no aprendida. Eso no es así. Cada persona tiene su
etapa y su modalidad de aprender. Entonces pienso que es importante el incluir el trabajo de las emociones, teniendo en cuenta que nosotros tenemos una amígdala donde nos produce ansiedad cuando vemos fallar. Y muchos estudiantes se bloquean no porque no quieran aprender, sino por miedo al fallo. Entonces pienso que la prioridad de nosotros sería la cultura de quitar el error como más como una experiencia y la de incluir el trabajo con las emociones. Además de eso, teniendo en cuenta estas dos, podemos utilizar la A y la B como tercera y cuarta prioridad, ya que podemos incorporar herramientas que nos ayuden a fortalecer motivación y la memoria de los elementos necesitados para el aprendizaje. Gracias. Ok, muy bien, Catalina. Son las decisiones de Cata. Oriersi, te activo el audio. Buenas noches. Sí, Buenas Oriersi, te escuchamos. Ok. Buenas noches. Me llamo Oriersi Rangel y soy de Venezuela. Bueno, escuchando acá todo lo que usted me está compartiendo, puedo deducir como prioridad la opción D. ¿Por qué? Porque basado en la experiencia diaria, en mi rol como docente, veo que es difícil impartir un conocimiento y velar por un aprendizaje satisfactorio cuando un docente no tiene las emociones estables, cuando un docente no está motivado, cuando un docente no se encuentra con una estabilidad emocional que le permita compartir e impartir seguridad al estudiante. Por eso considero que la prioridad somos nosotros, porque tenemos que estar preparados en todos los aspectos para poder enseñar y velar por un aprendizaje satisfactorio. Luego de que nosotros estemos preparados para esto, debemos inculcar en los estudiantes la opción C, y es esta cultura donde ellos deben entender que es importante equivocarse, porque a través de la equivocarse, ellos van a tener un aprendizaje más óptimo. En mi día a día como docente, les digo siempre a los estudiantes, equivócate, porque si tú te equivocas, vas a tener 1000 oportunidades de aprender. Luego de que ya yo tengo mi seguridad y le doy la seguridad a los estudiantes de que es importante equivocarse, busco incorporar herramientas que me permitan a mí, desde cada individuo, llevarlos a un aprendizaje óptimo. Y para este aprendizaje óptimo debo crear unas estrategias didácticas que me permitan también como docente impartir un aprendizaje donde yo pueda canalizar los distintos tipos de aprendizaje, visual, kinestésico, auditivo, y así poder tener un mejor desenvolvimiento en mis estudiantes y su aprendizaje sea más motivador, porque sin motivación no podrán aprender. Ok, Oriersi, muchas gracias por tu participación. Y terminamos con Honorly. No sé cómo se llama la persona, pero si decide autonombrarse, pues así se le llamará. Se le está enviando la solicitud, por favor, para que pueda activar el audio y participar. A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Ok. Yo en un principio les comentaba que aquí no hay malas decisiones, sino prioridades. Y las prioridades van en función de que la neurodidáctica sea el centro de su decisión. Para la neurodidáctica se tienen que tener herramientas para promover motivación
y memoria como elementos de trabajo que son claves para el aprendizaje. Sin esto no es posible el aprendizaje. ¿Por qué? Porque las bases del aprendizaje, los pilares del aprendizaje es la motivación, la memoria y las emociones. Entonces, siguiendo los preceptos de la neurodidáctica, yo debo incorporar desde la base de la neurodidáctica, la B, que es la decisión neurodidáctica, y la D, porque ahí están las emociones, porque eso facilita el aprendizaje. Y como dice la doctora Ana Forest, las emociones son las guardianes del aprendizaje. Así lo dice Ana, la doctora Ana, que también les mostramos su disertación. Otro de los elementos que incorpora la neurodidáctica es considerar el error como una estrategia. Entonces, no estamos hablando de estrategia, sino de estrategia como una cultura en la cual yo lo privilegie, que sea parte esencial del aprendizaje. Y tomando en cuenta esos lineamientos, yo podría diseñar estrategias. Entonces, de último, son las estrategias. Las estrategias no van primero. ¿Por qué no van primero? Porque la neurodidáctica te dice que debemos conocer el cerebro de quien aprende, comprender sus diferencias para aprender, para luego diseñar estrategias que promuevan, como lo dice la propuesta A, la construcción de un nuevo conocimiento, considerando la utilidad de los aprendizajes y la posibilidad de ser transferido, la aplicabilidad del aprendizaje. Sus propuestas estaban muy acertadas, sobre todo porque colocaron en primer plano los preceptos de la neurodidáctica. Está muy bien. Y eso es excelente. Bueno, a ver, ahora tenemos nuestra segunda actividad práctica, que es el hablar conmigo en el futuro. Yo les había mencionado que tenemos este segundo reto. Ya tuvimos este primer reto, creo que fue formidable porque la mayoría participó y los puse a pensar. Creo que los puse a pensar y a reflexionar. Entonces, esto es importante. Ahora vamos con el segundo reto, porque también vamos a ir reflexionando y haciendo este debate conmigo misma. De aquí a 1 año, 2 años o 3 años, tomando en cuenta lo que yo conozco de la importancia de las funciones cognitivas superiores y de los principios de la neurodinámica. ¿Quiénes son las personas que nos van a platicar o que quieren compartir con nosotros esa conversación con ustedes mismos? ¿Alguien tiene preparado la plática consigo mismo en el futuro? Muy bien. Mercedes, vamos a escuchar la conversación contigo misma. Aló. Te escuchamos, Mercedes. Ok, profe, ya la busco por aquí. Un momentito. ¿Qué te dijiste en el futuro? Ajá. Un momentito por aquí. Ya va. Sí. Hola, yo del futuro. No puedo creer que ya han pasado 5 años. ¿Cómo te sientes con todo lo que has aprendido en estos años?
Mercedes del futuro. Hola, no sabes lo mucho que me alegra verte después de tantos años. Han sido años de aprendizaje, metas cumplidas y crecimiento. He aprendido a fortalecer mi capacidad de recordar la información importante sin perder el enfoque. Me siento más ágil mentalmente. Mercedes de hoy. Eso suena increíble. Me alegra muchísimo que hayamos aprendido todo eso. ¿Cómo has manejado los cambios inesperados en tu vida? Mercedes del futuro. He aprendido a no aferrarme a una sola forma de hacer las cosas, sino de buscar solución cuando algo no sale como lo espero. Me, me- He aprendido a actuar sin perder el rumbo de lo que he aprendido, avanzar sin sentirme atrapada en situaciones difíciles. Mercedes de hoy. Qué gran cambio hemos logrado en nuestra vida. Y la memoria siempre me ha preocupado olvidar detalles importantes. Mercedes del futuro. Hemos aprendido a conectar mejor la información nueva con la que ya sabíamos. Así hemos conectado la información nueva con la vieja. Así recordar se nos hace más fácil. También hemos desarrollado hábitos que han reforzado nuestra memoria, como anotar lo más importante y repetirlo mentalmente. Mercedes de hoy en día. Suena muy práctico. Qué raro que no se me había ocurrido. Y la atención y concentración. A veces me cuesta mantener el foco por mucho tiempo. Mercedes del futuro. He eliminado todo tipo de distracciones y hacer pausas de vez en cuando. Me ayuda a mantenerme enfocado más tiempo. La clave de todos estos años ha sido enfrentar mi mente con ejercicios simples para así aprender a reconocer cuando mi atención empieza a desviarse. Mercedes de hoy, no sabes cuánto me alegra escuchar todo eso, escuchar cómo hemos mejorado en muchos aspectos y qué tal el autocontrol. Mercedes del futuro. Exactamente en ese momento entra el control en nosotras. Antes reaccionábamos por impulso, pero ahora me doy tiempo para mí, para pensar las cosas antes de actuar o hablar. Si siento ganas de abandonar algo que se me hace difícil, me detengo y pienso en por qué es importante continuar. Eso me ayudó a tomar mejores decisiones en mi día a día y no lastimar a la gente que está a mis alrededores. Mercedes de hoy, me encanta escuchar todo esto, saber que algún día voy a llegar ahí, me motiva mucho, saber que voy a crecer en muchos aspectos claves de mi vida y mejorar tantas cosas me hacen tan feliz y me motiva. Mercedes del futuro, claro que puedes, todo ha sido resultado de práctica, paciencia y ganas de mejorar. Sigue avanzando porque cada esfuerzo de hoy es un paso hacia esa versión futura de ti misma. Mercedes, de ahora, buenas, me alegro haber practicado contigo en el futuro. Se me cayó la conexión, claro, qué ladilla. Muy interesante esa conversación. Me gustó mucho el enlace de las funciones cognitivas superiores y donde tú misma viste cuáles eran tus debilidades para convertirte en fortaleza. Diciendo. Muy bien. Te felicito, Mercedes. Me encantó. Me encantó. Gracias. Bueno, aquí tenemos a Ángela. Ángela Liliana, te estoy enviando la solicitud para que puedas activar el audio. ¿Por qué? Vamos a volver a activarla. Ángela, activas y no tocas otro control. ¿Sí me escucha? Ajá, ahora sí. Sí. Cuéntame. Bueno. Platícame de tu conversación de tu yo del futuro. Conversación conmigo misma. Yo le coloqué un título, El arte de guiar el futuro desde el amor y la conciencia. Hoy me miro en el espejo no solo con los ojos de quien observa los rasgos de una vida vivida con intensidad, sino con la mirada profunda de quien se detiene a hablar consigo misma. A mis 62 años, siendo docente y con principios de Alzheimer,
Sé que he vivido en un constante acto de aprendizaje y enseñanza, pero también en un silencioso diálogo con mis funciones ejecutivas, esas habilidades mentales que han guiado mi toma de decisiones, mi planificación, mi memoria de trabajo y sobre todo mi control inhibitorio, que me permite controlar reacciones impulsivas tanto a nivel atencional como comportamental. En mi práctica, sobre todo con mentes neurodivergentes, he aprendido a soltar rigideces. He integrado con amor 4 claves fundamentales: atención, concentración y emoción. El movimiento les permite explorar el espacio y su propio cuerpo. La atención la captura con el juego, con la curiosidad, con el asombro. La concentración se fortalece cuando ellos se sienten seguros y valorados. Y la emoción, la emoción. Y esa es el alma del aprendizaje. Sin emoción no hay huella. Sin emoción no hay memoria que se grabe. He aprendido a darles algo que el mundo a veces les niega: tiempo para pensar, para reflexionar, para equivocarse sin miedo. Ese tiempo que parece invisible, pero que, perdón, es oro puro para un niño. Y cuando les doy ese espacio, sucede algo hermoso. Ellos florecen, no siempre de inmediato, pero siempre a su ritmo. Y ese ritmo es sagrado. Hoy, cuando camino por la calle o visito algún lugar y me encuentro con un antiguo alumno que me reconoce, que me saluda con una sonrisa cálida y me dice: profe, gracias, mi corazón se llena. Algunos me abrazan, otros me llaman por mi nombre con dulzura. Y en ese instante entiendo que sembré algo que no se olvida. Eso es educar con amor y vivir con conciencia. Eso es guiar el futuro sin imponerlo. Eso es dejar huellas que no se ven en los cuadernos, pero sí en el alma. Y hoy, en este diplomado, reafirmo mi camino. Sí, soy una docente que sigue aprendiendo a pesar del olvido, a pesar del olvido, a pesar de los años, a pesar de los límites, porque lo que permanece es el amor con el que he enseñado, y ese amor no se borra. Ya. Ángela, muchas gracias. Nos compartiste esto y esto es un gran ejercicio para tu cerebro. Ya nos estás compartiendo que estás en la etapa 1 del Alzheimer. Pues bueno, espero que estas palabras las inmortalices, porque vas a quedar, están en las grabaciones, así que no las vamos a perder, que es lo importante, no las vamos a perder. Van a estar aquí. Me alegra mucho que estés conmigo, que aquí en este espacio sea motivante para ti, retador para tu cerebro. Qué bueno. Gracias por estar aquí, Ángel. Me llena de mucho orgullo tener una maestra tan luchadora y tan resiliente, que es una función cerebral, ¿verdad? La resiliencia es importante en la función cerebral. Y bueno, y todas las palabras hermosas que te van a dejar todos nuestros participantes. Yesenia, comparte conmigo tuyo del futuro. Hola, doctora. Hola, Yesenia, un abrazo para ti, hijita. Ay, gracias. Cuéntame, Es un gusto estar con usted y con todos, ¿verdad? Como vengo muy tarde, pues no puedo conectarme, pero hoy vine temprano. Hoy voy con la doctora.
ando un poco difónica, por eso me escucha así, pero es un placer siempre estar con usted. Bueno, chismoséame, ¿Qué manda? que me cuentes chismes, el tuyo del futuro. Ah, sí, doctora, yo creo que yo ya estoy en el futuro. Pues Yesenia antes necesitaba como herramientas ver cómo iba a darle salida a todas las herramientas, a todas las emociones de los niños, ¿verdad? Entonces vino Yesenia, que es que no se deja y que tiene esta palabra de dice, yo no puedo, yo sí puedo, y se puso a estudiar. Entonces, educación especial, pedagogía, convención, educación especial. Y ahí vino el cambio de Yesenia, ¿verdad? ¿Cómo poder ayudar a esos niños? Más que todo en las emociones. Y todos coincidimos en lo mismo. Las emociones es lo más importante que nosotros los maestros podemos manejar en un salón de clase. Si los niños emocionalmente están mal, no podemos meterle letras, no podemos. Debemos manejar principalmente las emociones. Y pues yo me siento súper orgullosa de mí misma, ¿verdad? Por todo lo que yo he alcanzado. Felicidades, Yesenia. Tú puedes. Y vamos por más. Ay, me emocioné. Solo vamos a descansar este año y vamos por más, ¿verdad? Y todo lo que hemos aprendido con la doctora, yo lo he puesto en práctica. Y gracias, doctora, porque usted ha puesto un gran grano de arena en todos nosotros. Y siempre lo he dicho y siempre hablo de usted, ¿verdad? De todas las cosas que usted nos ha aportado y sigue aportando. Así que aprovechemos a la doctora. Y la verdad es que la que pasó antes que yo, pues sí, tiene toda la razón. Nosotros no nos pagan todo lo que nosotros aportamos a los estudiantes. Ese pago se queda aquí. El que trabaja con amor recibe pago de amor, no físico. Es un placer, doctora. Siempre la llevo en mi mente. Gracias, Yesenia. Un abrazo para ti muy fuerte. Qué bueno que vas por más. Te sigues retando. Y pues me siento muy orgullosa de ser parte de esos afectos que tú tienes. Y si tú dices que yo he apoyado todo lo que has podido lograr, pues, que me siento muy orgullosa de poder estar en esa base, en esa palanca que te empuja. Un abrazo. Así es, doctora. Así es, doctora. Usted tiene un pedacito de mi título. Así es. Y muchas gracias, doctora. Siempre estoy así pensando en usted y siempre queriendo estar ahí al día, ¿verdad? Con todo lo nuevo, porque nosotros tenemos que estar siempre al día de todo cambio, ¿verdad? Pero el trabajo lo tenemos dentro de un salón de clase. El sistema está como está y nosotros como maestros no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar lo que es nuestra casa, nuestra aula de clase en los niños, dejar una huella en los niños y ser el cambio. Al final eso es lo que nos va, la recompensa para nosotros los maestros, ¿verdad? Muchas gracias, doctora, y felicidades a todos y bienvenidos a este grupo. Gracias, Yesenia, hermosa. Desde el año pasado Yesenia está con nosotros, me llena de mucho orgullo todo lo que ella ha logrado. Le recuerdo lo que ella proponía hacer, lo que dice, lo que me falta hacer, y dice, ya estoy en mi futuro. Y qué bueno, y vamos por más. Bueno, espero que esta estrategia de hablar con el yo del futuro les haya servido de mucha reflexión. El cerebro comienza a trabajar y porque el cerebro trata de disminuir la incertidumbre. Entonces, todos tuvieron
una visión positiva de su vida y de sus logros. Y eso es un gran logro para esta estrategia. Nos vamos ya, es hora del receso. Tengo que dejarlos descansar un ratito de mí, pero ya regresamos y venimos con más, como dice Yesenia. Bien, ya estamos de regreso entonces en nuestro segmento último de la noche, agradeciendo a todas las personas que participaron en el segmento interactivo práctico del día de hoy. Y ahora vamos entonces a ir organizando la información que nos vamos a llevar. Una es cerebro y movimiento. Quiero mostrarles un experimento que hizo un profesor relacionado con la actividad física y el cerebro. Quiero que vean este experimento y me dicen qué les parece. Bueno, le dejamos entonces el primer experimento para que vean la relación tan importante que tiene el cerebro y lo que llamamos la planificación motora y praxis. No quería dejar de compartir estos experimentos que confirman lo que han dicho nuestros expositores con respecto a la importancia del movimiento y el aprendizaje. Ahora, pues ya entrando en materia dentro de lo que sería el área de motivación, porque este sería la parte de que nos toca hoy, empezar a hablar de lo que es la motivación. Y para ello, pues, vamos a escuchar a Chema Lázaro. Chema Lázaro es un neuroeducador que trabaja en el campo de la atención y la motivación, ¿cierto? Porque él es TDAH, por cierto. Y él nos habla de la importancia de la motivación y cómo interviene la motivación en el aprendizaje. Vamos a escuchar y a tomar las notas que de él vamos a aprender. Bien, habiendo entonces escuchado a Chema Lázaro, pues vamos a ver los elementos teóricos de la motivación para que podamos consolidar este tema y lo veamos con mayor claridad. Ciertamente la motivación es un proceso bastante complejo en relación con la cual no hay sino para ser parte de un proceso cognitivo superior. Pero este proceso complejo de la motivación está implicado con la conducta de la persona, con la persistencia y con la activación. La memoria, por otro lado, es la base del aprendizaje y sabemos que sin atención no hay memoria. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que podamos mantener la atención focalizada en un tema cuando hay millones de estímulos del entorno, del interior del organismo, que me están bombardeando en ese momento? Esto se explica por la motivación. Uno, porque la motivación tiene un papel imprescindible en el proceso de atención. Y la memoria, por lo tanto, en el aprendizaje. Porque él es el responsable de mantener la atención y sostenerla en él. Vean la importancia que esto tiene para poder tener un proceso de aprendizaje significativo con el estudio. Les presento a Sara. Sara es el sistema activador reticular ascendente. Sara es el primer filtro que tiene que atravesar el estímulo para que sea captado por el cerebro y se va a encontrar a nivel del tronco cerebral. En el tronco cerebral se van a encontrar un grupo de núcleos llamados sistema activador reticular ascendente. Y a través del SARA se va a poder ingresar a los sentidos. Por lo tanto,
Esto es muy importante conocerlo porque luego vamos a tener el DAS, que sería el circuito cerebral de la motivación, que está combinado por el deseo, por la dopamina, la acción, que es la adrenalina, y la satisfacción, que es la serotonina. Lo que nos hablaba Chema Lázaro acerca de los 3 momentos de la motivación. La dopamina, por ejemplo, es el responsable de crear tensión acerca de un acontecimiento importante y a conseguir una recompensa. Esta tensión que mueve a la acción de las áreas motoras va a provocar la liberación de noradrenalina y adrenalina, que son los transmisores que van a actuar como combustible. Y esto va a permitir entonces al cerebro mantener una tensión sostenida una vez que llega la información a nivel del lóbulo prefrontal. Ahora bien, cuando ya por fin obtienes la información y la acción, ya tú te manejas por un sistema de recompensa, que es cuando, alcanzado el objetivo, el cerebro comprende que has satisfecho una necesidad y por ende has aprendido algo. Entonces, cuando se aprende algo nuevo, el neurotransmisor que va circulando es la serotonina. Por lo tanto, te va a dar esa tensión mental de calma, te va a dar esa situación mental de paciencia y serenidad, porque te puedes adaptar a un humor más estable porque conseguiste la vida. Entonces, por eso, el DAS, este circuito cerebral de motivación, que tiene base neurobiológica y neuroquímica, es tan importante para comprender la motivación para aprender. Recuerde que la dopamina tiene un rol fundamental para mantener el foco y por lo tanto la dopamina es el potenciador de la atención y la memoria para fijar los conocimientos en la memoria de largo plazo y por lo tanto desarrolla un papel preponderante en el aprendizaje. El aprendizaje se va a caracterizar por un proceso de base cognitiva y motivacional. Para ello es imprescindible 2 aspectos en este proceso. Uno, el poder hacer y el otro, el querer hacer. Y este es un circuito de realimentación de emoción, cognición y motivación. El rendimiento académico del estudiante ciertamente va a mejorar, pero va a depender de los procesos cognitivos y motivacionales, porque si no, el rendimiento no va a mejorar. Y para aprender es necesario tener una habilidad, así como la voluntad de aprender. Para ello, se analizan ciertas teorías de la motivación, como lo es el patrón de atribución causal, el autoconcepto y las metas de aprendizaje. Cuando hablamos de las teorías que analizan la motivación en los patrones de activación por atribución causal, que es una propuesta del modelo de Bernard Weiner, él habla de que el estudiante que tiene unos patrones sobre los cuales dependerán del resultado y las consecuencias afectivas y emocionales que se van a derivar ¿de qué? De la realización de la tarea y por ende el éxito o el fracaso que ha obtenido de dicha realización. Por eso se llama la teoría de la atribución de la motivación. Cuando la persona, de acuerdo al resultado, se basa en consecuencias afectivas por realizar una tarea y de la que se espera si es exitosa o no. Luego tenemos la segunda teoría, que es el autoconcepto en el contexto educativo. Esta teoría es imprescindible porque esta teoría va a valorar lo que se piensa de la persona y lo que yo me valoro como persona. Por lo tanto, el autoconcepto es lo que yo construyo de cómo soy, pero también viene de la construcción del cómo me ven. Por lo tanto, esta teoría del autoconcepto es la integración de la información de la experiencia y del feedback que yo recibo de mis compañeros y que
de este modo, mi rendimiento no va a depender tanto de una capacidad real como de la capacidad creída o percibida por el estudiante. Por lo tanto, lo que el estudiante crea de él mismo, lo que el estudiante perciba de sí mismo, es importante para la motivación y el aprendizaje. Bandura también nos ofrece una notable colaboración cuando nos habla de la diferencia de poseer capacidad y saber utilizarla en situaciones adversas. Bandura indica que la persona va a anticipar su conducta a partir de sus propias creencias y valores, que hace que sus capacidades se generen y puede tener expectativas de éxito o de fracaso, pero que estas expectativas van a repercutir sobre la motivación y el rendimiento. Cuando hablamos del locus de control y la autoestima, esto es interesante, porque, por ejemplo, los sujetos con baja autoestima suelen atribuir sus éxitos o sus fracasos, por ejemplo, a factores internos, porque ellos consideran que tiene baja capacidad. Pero en la medida que la persona mejore la autoestima, también mejorará la atribución causal. Recordemos que la atribución causal es cuando el estudiante tiene una expectativa de logro de la tarea. Las metas del aprendizaje no las podemos olvidar. Las metas del aprendizaje representan el deseo para aprender. ¿Y qué es lo que mueve al estudiante? Tanto en su deseo interno como su deseo externo. Su deseo interno o su motivación interna está representada por la curiosidad, por el deseo de saber o por el mero interés por aprender. Las metas de interés externo tienen que ver con, por ejemplo, el sistema de recompensa, una obtención de una nota, juicios de valor que pueden pasar por la aprobación de sus iguales, padres o profesores, y que también viene dada de la evitación de la valoración negativa. Según las orientaciones, pues entonces tenemos que distinguir la motivación intrínseca de la extrínseca. La motivación intrínseca es el interés por parte del sujeto de desarrollar y mejorar su capacidad, generando entonces un patrón motivacional o dominio que le lleva a aceptar, plantearse retos y plantearse desafíos para aumentar sus conocimientos y sus habilidades. Por su parte, la motivación extrínseca refleja el deseo del sujeto de mostrarle a los demás su competencia, de obtener juicios positivos más que por el interés de aprender. En este caso, el patrón motivacional se conoce como indefensión y hace que el sujeto trate de evitar retos o desafíos escolares por miedo a manifestarse como una persona que presenta baja capacidad o para realizar una tarea con éxito. La motivación también está relacionado con las emociones. Por lo tanto, las emociones en el entorno escolar son fundamentales para el aprendizaje. En los factores motivacionales de las emociones, además de los factores contextuales del autoconcepto, están entonces los factores del docente y de sus iguales. Vemos entonces que el docente, desde el efecto motivacional, es la figura fundamental en la formación y desarrollo del cambio tanto del autoconcepto académico y social del estudiante. Y la persona más influyente del aula, que el alumno valora mucho sus opiniones y el trato que recibe, es el del maestro. Un alumno a quien se le escucha, se le respeta y se le anima ante el fracaso, está recibiendo mensajes positivos. Mientras, por el contrario, si ese docente lo ofende, lo ridiculiza
y exhibe sus continuas prácticas por su fracaso, la autonomía y la iniciativa del estudiante se anula sistemáticamente y está recibiendo mensajes negativos para autoestima. Ahora comprenderán nuestra preocupación de que todavía tenemos dinosaurios en las escuelas que ridiculizan, ofenden y hacen que nuestro estudiante no pueda ser capaz de desarrollar autonomía e iniciativa. No olvide que es muy importante para el estudiante la percepción y el concepto que ese maestro tiene de él y le da mucho valor a pesar de que ese valor no es el real. Hay algo importante que es la relación con los iguales con respecto a la motivación y su base en las emociones. Juegan un papel fundamental para el aprendizaje las destrezas sociales. Cuando estamos en un contexto favorecedor, donde el alumno tiene la capacidad de desarrollar y mantener relaciones sociales, de amistad y de colaboración, su autoconcepto mejorará y tendrá mayor capacidad para poder desarrollar su dimensión académica, como también su capacidad para la socialización. Fíjense lo importante que es esto, que los niños se lleven bien entre ellos, que el adolescente con su grupo se lleve bien, porque eso potencia el aprendizaje. Y hay que tener en cuenta la valoración que nosotros tenemos de la propia conciencia académica. Es decir, que el propio alumno valore su autoeficacia en función de que va a depender de los resultados escolares que obtiene. Y por eso es tan importante apoyar al alumno para que tenga una buena percepción del proceso de autoanalizarse y de poder compararse con sus compañeros, pero desde el punto de vista de las expectativas de logro y su motivación, no para su destrucción. Las metas de aprendizaje de los alumnos van a depender entonces de aspectos tanto personales como situacionales. Mas, sin embargo, hay variables que vamos a ver. ¿Cuáles serían esos aspectos situacionales? Básico, importante y prescindible. El diseño de tareas y actividades de aprendizaje. Presionar con numerosas actividades y numerosas tareas porque el docente cree que así el estudiante aprenda mejor, eso también genera conflicto en el estudiante para su motivación. Prácticas de evaluación y la utilización de sistemas de recompensa es muy importante, además de la distribución de la autoridad y de la responsabilidad de la clase, otorgándole a los microliderazgos visibilidad. Las variables emocionales también estarán relacionadas con factores personales, con el autoconcepto, con las creencias, actitudes y expectativas. Y esto dependerá de que la situación de aprendizaje que el estudiante tenga sea atractivo, interesante y donde él le resulte eficaz implicarse, donde el estudiante participe en la construcción de significados, siendo este aspecto fundamental y determinante. También tenemos que tomar en cuenta que los estudiantes están motivados siempre y cuando exista una distancia óptima entre lo que los alumnos ya saben y el nuevo contenido de aprendizaje. Recordarán que el cerebro aprende mucho mejor cuando yo conecto con un aprendizaje conocido, con una experiencia ya vivida y lo puedo conectar con un nuevo aprendizaje. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando la distancia es excesiva entre lo que el profesor le exige
con respecto a lo que ellos crean que son capaces de hacer, se genera mucha ansiedad en el estudiante y esto desmotiva. Pero si la distancia es mínima, relacionado con la exigencia del profesor, acorde con lo que el estudiante puede hacer, disminuye el efecto de la desmotivación y le generará mayor curiosidad aprender un nuevo material. Sin embargo, cuando las distancias son más mínimas de lo normal, donde, por ejemplo, se produce un efecto contrario, porque, por ejemplo, te dicen, te muestran un material que ya tú lo sabías, un material que ya tú dominas y te mantienes en el tiempo con eso y te aburres. Hay estudiantes que durante las consultas me dicen, maestra, yo me aburro hasta morirme, porque el maestro pasa un mes con el mismo tema y no sale de allí. Y veo que no vale la pena que me esfuerce. Resultado, que luego ese maestro que comete esta acción, evalúa al estudiante desmotivado y lo aplaza. El estudiante no pasa. Por lo tanto, es importante rescatar el concepto constructivista del aprendizaje en contraposición de un aprendizaje mecánico, memorístico y sin sentido. Para poder aprender, se necesita que el aprendizaje sea significativo, que tenga sentido y que en sí mismo sea motivador, para que el estudiante pueda disfrutar de la tarea y trabajando con nuevos contenidos de lo que se le enseña. Cuando el estudiante disfruta realizando la tarea, se genera entonces una motivación intrínseca y donde puede aflorar emociones positivas que van a favorecer el aprendizaje. No se debe motivar a los estudiantes, sino crear un ambiente que les permita a ellos motivarse, en lo que quiere decir la autogestión del conocimiento, que el estudiante se comprometa con el proceso de aprendizaje. ¿Cómo hacemos esto posible y en qué momento lo podemos hacer? Por eso traemos aquí y les recordamos los 3 momentos claves del proceso instruccional en el aula. El proceso antes, durante y después. Veamos cada uno. El despertar el interés de los alumnos es lo que llamamos la motivación inicial. Lo que hablaba el maestro Chema Lázaro con respecto a las etapas de la motivación y lo del DAS, que el DAS es el sistema de la motivación de base cerebral en donde se necesita un estímulo, la motivación inicial. Luego tenemos lo que hago la tarea motivado por la ganancia de logro. Y esto debe ser útil en todos los momentos de la clase. ¿Qué pasa antes de la clase? Pues antes de la clase, esto va a corresponder con el diseño o la planificación de lo que se va a implementar en el aula. Antes de la clase es un momento de preparación de lo que se va a enseñar. Antes de la clase se debe realizar un diagnóstico para conocer expectativas y necesidades del estudiante, así como también las posibilidades y las limitaciones que deben contemplar en el proceso de enseñanza. Antes de la clase, el alumno se le debe mostrar el conocimiento de partida y observar si este estudiante puede tener desmotivación por la tarea o sentirse desbordado por lo que yo planteo. Uno de los aspectos que debo tener bien claro antes de la clase es objetivo y el objeto para el aprendizaje. Hay que identificar y verbalizar los aprendizajes y experiencias previas relacionadas con el tema de aprendizaje, para lo que se espera lograr
y dar a conocer el sentido y la importancia del aprendizaje propuesto y la relación con otros aprendizajes, ya sea propia de la asignatura o de otra. Antes de la clase, se debe plantear el objetivo del aprendizaje y vincularlo con la vida cotidiana, así como los contenidos con otras asignaturas. Por lo tanto, los objetivos de la clase deben constituir retos que obliguen al estudiante a salir de su zona de confort y le permitan demostrar su fortaleza. Antes de la clase, el papel del maestro es determinante porque él deberá actuar como guía y acompañante de este proceso, donde debe ayudar a analizar los errores cuando aparezcan, porque recuerden que la neurodidáctica privilegia la cultura del error para aprender. Hay que mostrar al alumno expectativas positivas sobre su proceso de aprendizaje. Recuerde que hay la motivación intrínseca y extrínseca. Y muy importante es lo que el estudiante valora de lo que el profesor piensa de él. Quien aprenda a controlar el estrés que pueda ir subiendo en este proceso es el propio docente. Antes de la clase, ¿cómo motivar? Pues bien, hay que activar los conocimientos previos. Hay que plantear preguntas conceptuales y plantear y resolver pequeñas actividades. Antes de la clase, se recomienda dar instrucciones iniciales y también cómo va a ser el proceso de evaluación. Cuando damos instrucciones iniciales, hay que explicar qué actividades vamos a realizar y qué se debe hacer. Explicar reglas y normas de la clase. Hay que comunicar cómo será el proceso evaluativo concerniente a la clase, porque eso es fundamental. Un estudiante debe saber cómo va a ser evaluado y cuándo va a ser evaluado y qué contenidos, incluyendo cómo va a ser la estructura del examen. Por lo tanto, las tareas y las actividades de aprendizaje deben ser diversas y deben estar diseñadas de modo que permita al estudiante un inicio exitoso y una progresión en el nivel de exigencia, pero que sea adecuado, porque los extremos son malos. Y todo esto en función de mantenerlo motivado con la tarea. Vea este ejemplo. Aquí vemos el tema relacionado con la programación general del aula. Aquí vemos cómo la motivación es lo que está relacionado con el tema. Vea cómo se describen los objetivos y la fase de motivación, en la cual los objetivos se centran en lo que van a aprender, cómo lo van a aprender, qué van a hacer y en cuánto. Esto es fundamental para la planificación de la clase. ¿Qué sucede entonces luego durante la clase? Se llevan a cabo actividades de aprendizaje contempladas para el estudiante. Y es un momento de interacción fundamental y de desarrollo de habilidades contenidas para que pueda acceder al programa de estudio. Durante la clase, el maestro debe generar un escenario para que los estudiantes puedan practicar, ensayar, construir y apropiarse del aprendizaje y del contenido de la clase. Durante la clase, debe convertirse en un momento de trabajo para el estudiante, donde el docente está allí para aclarar, organizar, supervisar y asesorar, utilizando materiales e instrucciones muy claras y autosuficientes, y donde se debe explicar muy bien las tareas, las cuales deben ser muy precisas. Durante la clase, entonces, se deben incluir elementos y situaciones que desafíen al estudiante y pongan en juego sus habilidades cognitivas y sociales, como resolver problemas, trabajar en grupo, realizar una tarea práctica, entre otras. Durante la clase, el cerebro está permanentemente haciendo cálculos y predicciones. Y estas predicciones están relacionadas con la acción de mejora de los resultados y de la recompensa esperada para mejorar el proceso de aprendizaje. Durante la clase,
debemos motivar la curiosidad en el aula para que los mecanismos emocionales se activen, lo que permitirá focalizar la atención y aprender. Durante la clase, debemos utilizar material interactivo con videos, hacer preguntas con método socrático, utilizar anécdotas y cualquier otro elemento donde el aprendizaje sea efectivo porque somos afectivos. Durante la clase, entonces, debe haber un ambiente estimulante donde el docente debe conectar empáticamente con su alumno. El docente debería tener una relación de respeto mutuo. Comience por llamar al alumno por su nombre. Por eso, inclusive, entre las normativas yo he incluido que no podemos llamar a las personas por una marca de teléfono. Tenemos que llamarlo por su nombre porque eso es respeto. El uso del humor permite también una mayor colaboración en el ambiente y transmitir mucho entusiasmo y mostrar interés por el alumno. Durante la clase, el estudiante debe sentir que puede tomar decisiones y que puede ser autónomo. Por lo tanto, se requiere que el estudiante asuma un rol protagónico en su aprendizaje para que participe. Durante la clase, se recomienda el trabajo cooperativo. Hay que fomentar la participación, respeto en las intervenciones y los análisis, así como los debates. Creación de normas de respeto y de convivencia, estrategias de trabajo y educativas para aprendizaje basado en proyectos o en la resolución de problemas. Ya con el cierre de la clase, en este momento se va a buscar que los estudiantes visualicen qué aprendieron y cuál es la utilidad de estas actividades, estrategias y experiencias que vimos en las anteriores sesiones. El cierre de la clase busca que el estudiante visualice qué aprendió y cuál es la utilidad de sus actividades para poder desarrollar mayores estrategias. ¿Cómo sabemos si el estudiante aprendió? Realice preguntas, formule preguntas claves que apunten a determinar si el estudiante ha cumplido el objetivo planteado de aprender. Formular 1 o 2 preguntas donde la persona pueda reflexionar sobre el contenido trabajado y el objetivo de la clase. Hay que establecer diferencias entre el contenido trabajado con alguna que le pudiera causar confusión. Verbalizar las necesidades que cubre o ha cubierto en la sociedad o la humanidad, donde está, para seguir trabajando. Por eso es tan importante la vinculación del contenido trabajado con otras asignaturas. No olvide resolver dudas y dificultades del estudiante para aprender. Debe informar paso a paso a seguir para el método de evaluación. Recordarle el plazo dispuesto para hacer la evaluación, informar en qué se trabajará en la clase y cómo se va a vincular con la actual y recordar de cómo lo trabajado será evaluado y cómo se vinculará con una próxima evaluación. Ya con esto hemos complementado lo que sería el proceso de motivación para el aprendizaje. Para mañana vamos a iniciar con otro de los aspectos del módulo 4, que es analizar la escuela neurodidáctica con la escuela tradicional. Y de esta manera vamos a seguir avanzando con los procesos elementales de la neurodidáctica para aprender. ¿Qué les parece si nos despedimos con la canción de Luli Pampín, de Congelados? Estrategia que fomenta el aprendizaje y la participación del estudiante al tener que utilizar su memoria de trabajo, su cuerpo y la activación para poder aprender. Veamos. Hasta mañana. Cuídense mucho y buenas noches.